Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un video más de este canal donde nacionalizamos neuronas argentinas para argentinizar nuestra Argentina, para que Argentina vuelva a recuperar el sentido patriótico de ser argentino, de arraigo a esta tierra, para que podamos recuperarla, para que podamos volver a poner en marcha algo que nunca se pudo poner en marcha, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino para el proyecto nacional. Si no sabe qué es, googlearlo. Ahora no me voy a poner a hablar de eso porque tengo otro tema para vos. Si escuchás martillazos, si escuchás martillazos es porque están construyendo al lado de mi casa y no puedo evitar que lo haga. Aparte me pone contento que en la era Milei haya gente que pueda seguir construyendo, haya obreros trabajando, ¿sí? Así que son ruidos de alegría en estos momentos. No afecta a mi video ni los afecta a ustedes. Pongámonos contentos de que todavía quedan compatriotas que están laburando, compatriotas que pueden seguir modificando su casa. Ahora, claro, para los nuevos, para los que no me conocen, soy Alejandro Krivitsky, mucho gusto, periodista, escritor, ex corresponsal de guerra y bla 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 bla, algunos titulitos más. Hago periodismo patriótico desde la frontera norte de la patria, desde la provincia de Formosa. En el día de hoy quiero hablar sobre un tema que, antes de entrar en el tema, cuando el enemigo es descubierto, o sea, cuando analizamos, profundizamos y descubrimos al enemigo, cómo opera, cuáles son sus planes, enseguida el enemigo saca algo a través de la corporación de medios hegemónicos que controla y te cataloga de conspiranoico. Y si sos periférico, como yo, un periodista periférico de la patria profunda, te invisibilizan. Esas son las estrategias que tienen los poderosos para que no le llegue a la mayoría la información o las reflexiones que podemos hacer, por ejemplo, en este canal. Que quiero agradecer a todos los que ponen sus comentarios acá abajo, que le dan me gusta, que se suscriben al canal, porque eso alienta a que yo pueda seguir laburando, porque no gano guita con esto, ¿no? Se imaginarán que no vivo de hacer este tipo de videos en YouTube, y que llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo y trabajo, pero lo hago con mucho amor por mi patria y por mi pueblo. Dicho esto, quiero decir que estamos en un contexto de una guerra híbrida. Guerra híbrida quiere decir que hay muchos componentes, ¿sí? Está el militar, está la guerra mediática, la guerra simiótica, la guerra de los sentidos, un montón de componentes hacen a la guerra y hacen que los argentinos estemos totalmente desorientados y encima sin conducción. Solamente falta, para completar todo lo híbrido, es la presencia militar, que está ahí en el mar, ¿sí? Pero todavía no bajó a tierra y no necesita bajar a tierra porque en su mayoría, primero porque la Casa Rosada está controlada por ellos y segundo porque nuestro pueblo está bajo esa guerra mediática y cultural que lo tiene, como diría Jauretche, asonsado, sin saber diferenciar entre el amigo y el enemigo. Y hoy te traigo un tema de los que seguramente va a ser automáticamente catalogado como conspiranoico. El tema se llama cáncer. ¿Se puede inocular cáncer?
¿Se puede utilizar el cáncer para eliminar a tu enemigo? De eso vamos a estar hablando en este video. No, Alejandro, ¿cómo se va a inocular el cáncer? Hoy yo te voy a mostrar acá en este material cómo varios presidentes latinoamericanos fueron diagnosticados con cáncer en un periodo relativamente corto, en la misma secuencia de tiempo, y en la misma, todos estos presidentes con la misma sintonía política ideológica, en lo que se llamó o llaman específicamente los kirchneristas la década ganada. Saben que para mí la única década ganada realmente, la que transformó la matriz de la Argentina, fue del 45 al 55. Pero valoro el aporte de Néstor y Cristina porque en el caso de mi provincia ayudaron a transformarla. Dicho esto, vuelvo al tema. Da para pensar de que un conjunto de presidentes latinoamericanos que estaban haciendo transformaciones en la patria grande tuviesen cáncer de golpe. Y eso debilitó también a los gobiernos y a los gobernantes, ni hablemos. Fue todo un fenómeno que no fue muy analizado, por lo menos yo no encontré muchos análisis, mucho menos evidencias. Lógicamente que hay muchas explicaciones posibles y consideraciones que se pueden hacer, pero hay una coincidencia estadística que no se puede negar: todos al mismo tiempo. Si bien el cáncer, de algo que falleció mi padre, el cáncer es una enfermedad común y el riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad, y a su vez, si a esa edad vos tenés un trajín de vida muy avanzado que baja las defensas, etcétera, etcétera. Bueno, dado que estos mandatarios, estos presidentes, eran personas ya que habían superado los 50 años, estadísticamente es probable que algunos de ellos hayan desarrollado cáncer durante su vida, ¿sí? Nos dicen, bueno, ahora se suman mis perros también, si escuchan al martillar de los trabajadores de al lado de mi casa. Las dos cosas me ponen contento: los trabajadores trabajando y los perros cuidando mi casa. Bueno, volviendo al tema, cada uno de estos líderes podrían haber tenido factores de riesgo personales, como antecedentes familiares de cáncer, hábitos de vida, exposición a factores ambientales específicos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Incluso una falta de atención temprana al diagnóstico, a detectar por falta de tiempo, porque no tengo tiempo para ir a los médicos. Todo eso pudo haber sido. Como todo eso le pasa a casi todos los que sufren esta enfermedad. Ahora, el diagnóstico simultáneo de cáncer en varios presidentes latinoamericanos, qué sé yo, ¿por qué se dio el caso de, en ese momento, en ese tiempo, para mí importantísimo, de la patria grande, con acuerdos importantes de estos gobiernos nacionales y populares que tendían a expandirse por toda Latinoamérica, y no en periodos como ahora, neoliberales?
gozan de muy buena salud los muchachos, y está muy bien. Digo, pienso, ¿no? Y hay una experiencia que a mí particularmente, como corresponsal de guerra, me tocó y me golpeó. Ustedes saben, y los que no saben, yo trabajé como corresponsal de guerra mucho tiempo en Medio Oriente y viví en el extremo sur de la Franja de Gaza, en la triple frontera entre Egipto, Israel y Gaza. Así que desde ahí cubrí en los años 90 los tratados de paz de Oslo, el retorno de Yasser Arafat. Y acá me detengo, en Yasser Arafat. Yasser Arafat. Yasser Arafat. Era imposible en los últimos tiempos de vida de Yasser Arafat acceder a Yasser Arafat porque estaba viviendo en un búnker hermético. Un búnker hermético, donde por más que lo bombardeen, no podían terminar con su vida. ¿Quién puede entrar al búnker hermético de Yasser Arafat? No cualquier palestino, sino sus más allegados, ¿no? Bueno, pensemos en eso. Hubo un caso en los tiempos en que yo vivía que se llamaba el caso del ingeniero. El ingeniero era un palestino que era muy buscado por el Shin Bet, que es lo más terrorífico del ejército israelí en los territorios palestinos, y que era el que había diseñado en esos momentos todos los atentados terroristas, porque es terrorismo cuando es contra la población civil, en hacer explotar colectivos, ómnibus, buses, depende de dónde me estés viendo en Latinoamérica. Era el hombre más buscado por Israel. Un día, este hombre más buscado por el Estado de Israel, que no se lo podía encontrar, que estaba, ni los propios palestinos sabían dónde estaba, le suena su móvil, su celular. Atiende y el celular le vuela la cabeza. ¿Quién pudo llegar hasta él y ponerle en su propio celular, debajo de la batería, la bomba que le voló la cabeza? Pero vamos a empezar por Arafat. Vamos a empezar por Arafat. Y vayamos pensando entre todos. Yasser Arafat. Yo estuve cubriendo su retorno a territorio de Palestina. Tuve en esa época que se pensaba el Medio Oriente como un mercado común del Medio Oriente, donde Israel ponía la tecnología, los palestinos la mano de obra, junto al rey Hussein se armaba todo un mercado común, más Egipto, y se planteaba la ampliación. Mirá lo que soñaban, mirá lo que soñaban. Lógicamente un balazo terminó con la vida de Rabin, que firmó la paz con Arafat, y se acabó por el lado israelí ese pensamiento. Y después terminaron con Arafat, que en sus últimos tiempos, te decía, estaba en un búnker. ¿Cómo terminó Arafat? 29 de octubre de 2004. Yasser Arafat, el padre de los palestinos, gravemente enfermo, es evacuado en helicóptero de su cuartel general de la Mucata, en Ramallah. Un avión medicalizado le espera en Jordania para trasladarle a Francia. Israel autoriza el traslado y la posterior vuelta de Arafat a Ramallah.
paciente palestino ingresa en el hospital militar de Percy a las afueras de París. Los médicos franceses se muestran impotentes frente a la misteriosa enfermedad. El estado de salud de Arafat se deteriora. El 11 de noviembre de 2004, el líder histórico de la OLP muere a los 75 años de edad. Los palestinos están en duelo. El entierro tiene lugar en Ramallah y no en Jerusalén como quería Arafat, porque Israel no lo autoriza. Los rumores de envenenamiento circulaban desde antes, pero se oficializan el pasado julio. El Instituto de Radiofísica de Lausana afirma haber descubierto una cantidad anormal de polonio en los efectos personales del líder palestino. Las sospechas de envenenamiento aumentan. Los palestinos acusan a Israel, como este mismo martes Taoufik Tiraoui, presidente de la Comisión de Investigación Palestina sobre la muerte de Arafat. Todo el mundo sabe que Israel está detrás de la muerte de Arafat. Israel lo niega. El pasado agosto, el portavoz del gobierno israelí respondía así a la pregunta de Euronews sobre esa acusación. Sencillamente no es verdad, y no creo que haya mucha gente que se tome esas acusaciones en serio. Me gustaría recordar a los palestinos que todos los documentos sobre el estado de salud de Arafat están en su posesión, ya sea entre las manos de su familia o entre las de la autoridad palestina. Por eso les digo que en vez de alimentar las teorías del complot, ¿por qué no publican esos documentos? Eso zanjaría de una vez por todas la cuestión. ¿Quién asesinó a Arafat? ¿Fue el polonio 210 lo que causó su muerte? Los resultados de los análisis no se conocerán hasta dentro de varias semanas. Tras 8 años, las posibilidades de detectar la presencia de la sustancia radiactiva en el cuerpo de Arafat no son muchas, pero existen, según los científicos. Con Arafat comienza la historia. Decía que con Arafat comienza la historia. Ahora venimos a nuestro continente, y más preciso, a la República Argentina. 2010, cuando todo el país amanecía a la espera del censo poblacional, comenzó a circular la noticia menos esperada. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación, falleció hoy en la localidad santacruceña del Calafate. Falleció el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Argentina impactada y de luto por la sorpresiva muerte del expresidente Néstor Kirchner. La noticia ya tiene repercusiones en todo el mundo. Esta información de última hora que habla pues de la muerte, el fallecimiento del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. Murió Néstor Kirchner en el Calafate. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación, actual diputado, pero también secretario general de la UNASUR, y por eso las repercusiones en los diarios del mundo, sobre todo los latinoamericanos, son enormes. A partir de allí, todo fue revuelo en el Calafate y en todo el país. Durante 2 días, cientos de miles de personas se reunieron en la plaza. Y tras largas horas de una cola que llegó a extenderse 25 cuadras, despidieron al expresidente en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Durante esos días, la presidenta prácticamente no se despegó del cajón, celosamente cerrado, y agradeció con lágrimas, saludos y besos al aire cientos de ofrendas y mensajes. El impacto demoledor de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner nos ha conmovido profundamente, y un halo de tristeza cubre nuestra América. Llegamos a Buenos Aires con el llanto del Caribe y con el llanto del Orinoco para unirnos en el pesar, en el dolor al pueblo argentino. También estuvieron figuras del ámbito de la cultura, la música y el deporte. La lluviosa mañana del 29 de octubre, los restos de Néstor Kirchner fueron trasladados desde la Casa Rosada hasta el Aeroparque Metropolitano. Otro cortejo lo esperaría en Río Gallegos y lo acompañaría hasta el cementerio donde su círculo íntimo le dio el último adiós. No fue cáncer.
pero fue en el mismo tiempo y simultáneamente que el resto de los presidentes que te voy a mostrar a continuación. El tórax. Conozcamos detalles sobre este traslado con nuestra corresponsal en Asunción, Paraguay, Amanda Huerta. Amanda, cuéntanos qué nueva información hay con respecto a este traslado del presidente Lugo a Brasil. Efectivamente, Rolando, el traslado está confirmado, todavía no hay hora de salida del presidente, pero sabemos que será en horas de la tarde. El diagnóstico se confirmó a través de una resonancia magnética, se detectaron líquidos detrás de su faringe, donde tenía una de las lesiones del cáncer linfático que está padeciendo el presidente Fernando Lugo. Esto requeriría de un procedimiento quirúrgico para extraer los líquidos y es por esta razón de que está viajando al Brasil, lugar donde ya, hospital Sirio Libanés, donde ya ha estado en 2 ocasiones para recibir la quimioterapia que ha llevado como tratamiento en estos últimos meses. Paraguay. Como Lugo sobrevivió al cáncer, fue destituido. Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, tiene cáncer de laringe. El diagnóstico fue realizado por el Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo este sábado. De acuerdo al comunicado de la institución médica, Lula da Silva, de 66 años, se encuentra bien y recibirá un tratamiento de quimioterapia en forma ambulatoria. Lula da Silva culminó su mandato el año pasado como uno de los presidentes más populares de Brasil, tras haber aplicado programas sociales que permitieron sacar a 29 millones de brasileños de la pobreza y ubicar a su país en el centro del escenario diplomático mundial. En 2009, la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también fue diagnosticada con un cáncer en el sistema linfático. Luego de su tratamiento en septiembre de 2009 en el mismo hospital, los médicos la consideraron completamente curada. Y claro, los dos sobrevivieron al mismo cáncer. Primero Lugo en la presidencia, después Dilma, los mismos cáncer. Los dos sobrevivieron, una fue volteada, el otro fue preso. El caso más reciente fue el del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien el 1 de octubre de 2012 anunció su operación para tratar un cáncer de próstata que le fue detectado a tiempo. Por otro lado, las presidentas de Brasil y Argentina, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, respectivamente, fueron diagnosticadas con cáncer en el 2012. En el caso de la presidenta brasileña, su salud es motivo de atención luego de que en 2009 le fuera diagnosticado cáncer linfático, del cual ya se encuentra recuperada, mientras que la presidenta argentina fue sometida en enero de 2012 a una cirugía para atender el problema de cáncer en la tiroides. Pero lo mismo ocurrió con algunos expresidentes como Fernando Lugo de Paraguay, a quien le detectaron cáncer linfático en 2010. Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, diagnosticado con cáncer de laringe, y Álvaro Uribe de Colombia, con una afección llamada queratosis precancerosa, primera etapa en el desarrollo del cáncer de piel. Es un espanto lo que te estoy mostrando y yo sé que es un espanto. Hablar de cáncer es algo espantoso, es una muerte espantosa. ¿Se puede inocular cáncer? En el mundo de hoy se puede casi todo, ¿no? Es más, se está trabajando para vencer a la muerte. Pero quiero basarme en hechos concretos. Estos hechos que yo te estoy mostrando son hechos concretos y lo que hay que ver es la fecha y los periodos, ¿sí? Es un proceso político que fue atacado por el cáncer. Un proceso político en nuestro continente, un proceso de ascenso social en todos los países, de sacar a millones de la pobreza,
afectando, y sus líderes afectados sorpresivamente, por el cáncer. Aquellos que sobrevivieron no duraron en el poder y fueron perseguidos por otro cáncer, el cáncer del linchamiento mediático y judicial. O sea, si no morís de cáncer, morís en vida. Y ese es lo que le ha pasado a algunos de los líderes que sobrevivieron al cáncer. Pasaron a vivir con el cáncer mediático y judicial sobre sus vidas. Una vez que el destino te tendería una celada como una enfermedad como el cáncer. En verdad, ¿no? Tú sabes que creo que a casi nadie le pasa eso, ¿no? Es como un lugar común decir, bueno, uno piensa siempre en los seres queridos, pero nunca en que a uno lo va a sorprender una celada como esa. Y menos aún algo de tanta significación para la vida, ¿no? Porque tú sabes que decir cáncer, es asociado como al fin de la vida. Es una cosa, del imaginario, ¿no? Colectivo e individual también, ¿no? El imaginario. No, nunca lo pensé. ¿Y no tenías algún síntoma? Venía con síntomas de unos dolores, iban increciendo. Luego la rodilla como que ayudó, la lesión en mi rodilla, porque los dolores eran la zona pélvica, ¿no? Y eso desde el año pasado, de finales de año. Ahora, unos exámenes, había un pequeño daño en un nervio, en un músculo, el ilíaco, y entonces era eso, pues, era eso. Y la rodilla después, tú recordarás las inundaciones, en esos días de las inundaciones de diciembre, enero, yo me fui y andaba con unos dolores, que nadie sabe, solo un equipo muy pequeño, que me paralizaban a veces. Elías una vez, estábamos caminando y yo le dije, párate, y era que me paralicé y me temblaba la pierna y Elías se asustó y tuvieron que sacarme y acostarme, etcétera, ¿no? Y una inyección. Luego el compromiso se fue alargando, comenzó el año, este año, y uno se entrega pues en cuerpo y alma, y errores fundamentales. Y luego, 5 de julio. Yo en el fondo, te digo, una noche le dije a alguien, oye, ¿no será una cosa más grave lo que yo tengo? ¿No será un cáncer? Pero entonces, yo mismo decía, no, yo tengo que llegar al 5 de julio, y después háganme lo que quieran. El bicentenario, la cumbre que tanto costó estos años para la cumbre de la Unidad América Latina. Todo estaba ya preparado. Hasta que, llegué a Cuba. Con unos dolores, se incrementaron, dificultades orgánicas severas. Y Fidel me agarró y me dijo, ¿y qué tú quieres? ¿Morirte? ¿Cómo que no te quieres hacer exámenes a fondo? Y me convenció Fidel. Incluso yo le dije, Fidel, la cumbre. Me dijo, te apoyo políticamente por la cumbre, pero primero es la vida para un revolucionario, Chávez. Y esa misma noche, Raúl me llevó al hospital, fui al hospital, me hicieron unos primeros, examen clínico, ¿no? Y los médicos, no me quedé, me fui a la casa al sitio donde nos quedamos. A las 8 de la mañana llegó Raúl a tocarme la puerta. Vamos, te esperan. Y el examen, entonces, apareció ya con los equipamientos, lo que después se convirtió en un tumor maligno, pues, que fue extraído una semana después de una aproximación muy cuidadosa. Pero fue Fidel el que me dijo, fíjate. Cuando te lo dijo, ¿qué sentiste tú? ¿Cuál fue el impacto? Tú sabes que la primera operación, yo lo he dicho, te resumo por el tiempo. Sí. No había sospecha, pero había que verificar con mucho cuidado, porque aquel aparato del tamaño de una pelota de béisbol, y además redondito, como elaborado por alguna mano, la naturaleza, pues. Luego comenzó una operación, me hicieron una operación difícil, pero para drenar el absceso, con riesgo de infección.
Luego unas curas de una semana, ya yo estaba listo para venirme. Y Fidel iba todos los días a visitarme. Esa tarde él llega y lo veo misterioso, dice mi hija, Fidel anda con un misterio, María y Rosa. Porque llegó, se devolvió, yo me asomaba y por fin viene con una cara, como su esposa, mis hijas venían, no sabían nada todavía, se quedaron fuera, y se sienta aquel hombre. Y yo cuando le vi la cara dije, algo grave me va a decir Fidel, lo conozco tanto. Y él comienza a decir, a aproximarse, hasta que me dice, Chávez, células malignas. Yo me quedé mirándolo así, no sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Tú me has visto a mí en situaciones duras y difíciles, incluso cercanas a la muerte o algo parecido. Hablamos un rato, él llamó a los médicos, les pidió que me explicaran lo que ya ellos durante horas, desde el día anterior, los tuvo hasta las 2 de la mañana explicándole a él los escenarios, me explicaron hasta el más pequeño detalle. Adán, mi hermano, estaba allí, Nicolás, me dijo, ¿tú quieres que algún otro compañero? Claro, Nicolás, Adán, María, Rosa, ¿no? Y entonces, bueno, bien, le dije, bueno, yo venía de la operación aquella, le dije, Fidel, solo te pido una cosa, a ustedes todos, yo asumo esto, denme el día de mañana, no para pensar si me operaba o no, le digo, no, vamos, solo denme un día libre, un día para mí, ¿no? Y se fueron, me dejaron, ellas se fueron, me fui al baño a verme los ojos, lloré por mis hijos, lloré, como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turiamo, lloré y lloré, como la canción, lloré y lloré, y a mí, ¿y por qué a mí? Decía, bueno, bien, al final, al rato estaba solo todavía, bueno, como mirándome y riendo, bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues, y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel, el llanero, el venezolano, el luchador, el corpus, soldado, el luchador. Entonces me miré a los ojos y dije, ¿qué es eso para mí? Como el 11 de abril, ¿qué es eso para mí? Y terminé, bueno, asumiendo, llegó Adán, un abrazo, las muchachas las llamé, bueno, asumamos esto, Nicolás, vete a hablar con Elías, la operación va a ser, todos los riesgos, vamos a asumir esto y a remontar la cuesta, pues. Al rato estaba pidiendo, tráiganme a Zaratustra, volvió Zaratustra, así habló Zaratustra, sentí la necesidad de reencontrarme con ese personaje con el que me había encontrado en Yare 20 años atrás, y aquí estoy, en pleno retorno. ¿Y qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también, lo que me faltaba, pues. Lo que le faltaba. Pero, si bien venció muchas adversidades, el golpe, hoy su pueblo su patria está bloqueada, sigue resistiendo. Él no pudo resistir al cáncer y murió. Uno de los líderes en ese tiempo de Latinoamérica. Pero todos los líderes más emergentes de Latinoamérica en ese tiempo, en la misma fecha, en simultáneo, con cáncer. Y con cáncer similares. Claro que cada cuerpo recibe de diferente forma, ¿no?, al cáncer. Y insisto, el que no pudo derrotar al cáncer fue derrotado por el cáncer imperial, de lo que yo denomino el Plan Cóndor mediático y judicial. Pero no queda acá la historia, no queda acá solamente esto.
vamos a profundizar un poco más sobre un hecho que los argentinos especialmente no tenemos mucha información, y es como que ha sido invisibilizado adrede. Como yo te dije, cuando vos descubrís la estrategia del enemigo, pasás a ser automáticamente conspiranoico o invisibilizado. O si no, como lo que yo te voy a mostrar ahora. Vamos a venirnos un poquito más acá en el tiempo, y tal vez vos no hayas escuchado mucho, tal vez, o nada, de quién fue Aldo Duckler. Aldo Duckler fue un financista ligado al poder y ligado a Néstor Kirchner, a Cristina, ligado a YPF, ligado al clan familiar Ashkenazi. Vamos a ver qué le pasó a este financista en la Argentina. Y esto también tiene que ver con el cáncer contra los gobiernos, contra los opositores, no solamente políticos, sino también económicos. Lo que es información de la agenda periodística del día de hoy, en este caso un tema que preocupa a un sector de la sociedad y por otro lado también que ha generado muchas suspicacias, muchas sospechas si se quiere, a partir de lo que fueron las declaraciones de uno de los protagonistas. Hablamos de la muerte del financista Aldo Duckler. Dice La Nación: Duckler había pedido dinero a cambio de datos sobre los Kirchner, ¿no? Y acá en lo que es la bajada dice sospechas. En la carta que dejó en la unidad de información financiera antes de morir, reclamaba el 10% de la plata que iba a recuperarse por dar detalles del circuito de corrupción. Bueno, La Nación hace una aproximación en la tapa, menciona, por ejemplo, que Duckler se disponía, dice aquí, a brindar detalles sobre una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner para malversar los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en el año 1993. Ya está con nosotros Tuni Coleman para hablar de este tema. Tuni, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo vamos, Julián? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero que hay que decir es que todas las sospechas esas alrededor de una muerte dudosa, tuve la chance de charlar con el fiscal que está a cargo de esto, que se llama Adrián Pérez con S. Y bueno, no hay nada. Están un poco asombrados en la fiscalía de que se haya armado esa bambolla, término moderno. Sí, Tuni, hay dos videos que se conocieron el fin de semana que lo muestran a él caminando por la City porteña la semana pasada y que en algún momento se descompensa, ¿no? Efectivamente, estaba solo. Tal cual. Bueno, en la autopsia lo que dice es que hay rastros de una operación anterior, que el corazón pesaba 600 gramos, dilatado, cuando lo que debe pesar es unos 300 gramos. Es un adelanto de la autopsia. En principio les da la impresión que tiene un stent, pero eso va a estar en el informe oficial. No tiene golpes, no tiene ningún tipo de ni rajuñones, ni lastimaduras, no hay ninguna evidencia de ningún asalto, ni ningún ataque, no hay nada raro. Va a ser muerte natural si en la toxicología, ustedes saben que en la autopsia se sacan elementos para ver si uno ingirió alcohol o si te envenenaron. La toxicología tarda, pero si la toxicología da normal, será muerte natural. Tuni, ¿y la denuncia? Porque hay algunos que intentan plantear que la denuncia que él iba a realizar en base a lo que dijo su hijo, la verdad es que más allá de lo que hubiera en concreto, deja un manto de sospecha que después es muy difícil de borrar. A ver, ¿qué podemos decir en concreto respecto de eso? A ver, el punto central de todo este asunto es un juicio que va a empezar
dentro de unos días en Nueva York, donde el Estado argentino afronta una demanda por la expropiación de YPF. Recuerdan que se nacionalizó en 2010. Entonces, Ducler se ofreció como informante y quería el 10% de ese juicio, de lo que el Estado se ahorrara. Sí. Es un juicio que puede llegar a valer, digamos, hay en disputa unos 4.000 millones de dólares. Otros dicen que no, que es menos, 2.000 millones de dólares. Igual el 10% son 200 millones de dólares. Tuni, eso es el juicio que está haciendo el grupo Eskenazi, ¿no? Exactamente. Bien. Es el grupo Eskenazi que le vendió la demanda a un fondo buitre. Entonces, el tema es que él se ofrecía, por lo tanto, les insisto, acá hay plata de por medio. No es que él dijo soy un arrepentido o quiero hacer el bien o nada. Sí. Hay 200 millones de dólares como mínimo en disputa en este asunto. Y hay guerra entre abogados, guerra entre servicios de inteligencia alrededor de ese juicio y alrededor de esa plata. ¿En qué consistía? En que él decía, yo voy a aportar elementos de que la compra de YPF fue fraudulenta, por lo tanto el juicio es injusto. Eso es lo que él decía. Bueno, hay que ver la documentación que él iba a presentar. En general lo que adelanta en su carta son cosas que se conocían. Los fondos de Santa Cruz estuvieron en Estados Unidos porque era público, que se sacaron a Estados Unidos porque se venía la devaluación. ¿Se acuerdan? Después del 1-1. Venía la devaluación, entonces Néstor Kirchner lo sacó al exterior y después, cuando vino el default en Argentina, los pasó a Europa, a Luxemburgo y a Suiza. Entonces era conocida toda esta parte. Hay que ver si él tenía algún otro elemento adicional. Claro, lo que dicen es que cerrada, claro, que habría elementos, o al menos esto es lo que explica el hijo, que estarían señalando que parte de esos fondos se utilizaron para comprar YPF, la parte que tenían justamente los Eskenazi, y otra parte para inyectarlo en la campaña electoral de Néstor Kirchner en el año 2003. Lo que sucede es que recuerden que la compra del grupo Eskenazi de una parte de YPF fue en 2008. En ese momento los fondos de Santa Cruz ya no existían. O sea, ahí hay un desfase que él iba, por ahí él aclaraba. Y por la punta que se está manejando hasta el momento, sí, es que los fondos iban a servir de garantía a unos créditos con los que se compró ese 25% de YPF. Bueno, es todo brumoso y se está tratando de utilizar políticamente. Ese es el centro. Después que Cristina salió acá, culpa de Daniela Ballester, empezó una andanada de todo tipo, entre ellos la utilización de esto, ¿no? Esto es parte de esta andanada que hemos vivido desde el 25 de mayo hasta ahora. Sí. Han pasado 10 días más o menos. Bueno, tenemos una andanada de todo tipo. Creo que han pasado 7 cosas en contra de Cristina en los últimos 10 días. Gracias, Tuni. Y mejor me tomo un matecito. Mi fiel compañero de trabajo y de investigaciones y de tantos territorios recorridos. Y vos decís, Arafat, a Ducler, Arafat, los Eskenazis, fondos buitres, YPF, Odebrecht, Lula, Dilma, el juez Moro, Lugo, un presidente que venía a romper la hegemonía de los partidos Colorado y liberales en Paraguay. Chávez, pensaron que eliminando a Chávez se terminaba el chavismo.
Los que sobrevivieron al cáncer no sobrevivieron a los golpes mediáticos judiciales. Venezuela sobrevivió, pero está totalmente bloqueada. Los fondos buitres vienen a devorar la Argentina. El silencio de Cristina por algo será y hacen llorar los oídos de muchos argentinos, porque un silencio que duele al ver la patria devastada en meses. Nada. Solamente te traje este material para que pensemos que hay una agenda nueva y que en su mayoría periodistas y políticos en la Argentina se quedaron con agendas viejas del siglo XIX-XX, ni siquiera de finales del XX. Mientras tengamos esa agenda, estos, los dueños del cáncer, los dueños del cáncer económico, los dueños de los fondos buitres, los dueños del sistema financiero global, ya están pensando en el siglo XXII. Y nosotros seguimos atrapados entre el siglo XX y el XXI. Es hora de movilizar las neuronas, nacionalizarlas, para esclarecer a nuestro pueblo y esclarecer a nuestros dirigentes. Si no logramos tener una inteligencia similar a la de nuestros enemigos, si no logramos tener una fuerza similar a la de nuestros enemigos como para empatar, y bueno. Pero yo no quiero desalentarlos con esto, al contrario. Por eso estoy aquí, porque sí creo que la Argentina puede ser recuperada cuando un criollo llegue a la Rosada. Pero para que suceda que el criollo llegue a la Rosada, necesitamos nacionalizar las neuronas. Y en nacionalizar las neuronas, en recuperar nuestro sentido patrio, en recuperar nuestra autoestima como argentinos, es también saber y conocer cómo actúa el enemigo. Y saber identificar al enemigo. Y no caer en la política chatarra, en la peleita boba, en aquellos que dicen malas palabras contra el presidente y creen que con eso se ayuda a colaborar, no sé, a nacionalizar neuronas, o aquellos otros que te hablan con un peronómetro en la mano, pero te dicen que van a ser aliados de los Estados Unidos. Acá hay un material, entre tantos, con un joven líder panafricano. Con él hablamos de que la estrategia debe ser la alianza sur-sur. Compañeros, si se dicen peronistas, hay que pensar con cabeza nacional. Desde aquí, ¿cómo vas a plantear el peronismo aliado a los Estados Unidos? Aliado a los ingleses que ocupan nuestro territorio, aliado a los que inoculan el cáncer en todas sus formas, el cáncer físico, el cáncer económico, el cáncer mediático, el cáncer judicial, el cáncer colonial. Pensemos, reflexionemos,
Déjame tus comentarios aquí abajo, dale un me gusta al video, suscríbete al canal, así la campanita te avisa cada vez que subimos un material y nos ayudas a llegar a más cantidad de argentinos. Si este video sale con eco, si este video tiene algunas desprolijidades, sépanme disculpar. Lo hago desde la patria profunda, con un internet a leña y carbón, sin recursos. No tengo, este es uno de los micrófonos más baratos del mercado, no tengo equipamientos como para poder hacer lo que los youtubers a sueldo hacen. Hay canales que han nacido incluso del lado nacional con mucha plata invertida. Ya vamos a hablar de eso, porque hay intereses económicos que están invirtiendo en canales como este. Sí, poderosos intereses que están invirtiendo en youtubers, porque, insisto, hay una nueva agenda, y la información, y la formación, y la desinformación está pasando por acá. Que Dios nos ilumine con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y salud, que ilumine a los patriotas, y será hasta el próximo video. ¡Viva la patria!